pero con familia mexicana que hacen un documental en Honduras y su editora es Andrea Chiñoli, o sea, es una mezcla allí de varias cosas. Continuamos al siguiente. Nuestra línea de trabajo, la otra es la consultoría, donde hacemos todo lo que es referente para medios, instituciones y productores. Allí tenemos internacionalización, adquisiciones internacionales, también hemos asesorado a eventos académicos de desarrollo de la industria, como Mixur el año pasado en Colombia, con participación de todos los ministerios, la mayoría de Suramérica, de ministerios de cultura, donde hicimos todo el trabajo audiovisual. Distribución alternativa para proyectos educativos. Creemos también que las pantallas están más allá del cine. De hecho, nosotros no trabajamos con distribución teatrical, más allá de un convenio reciente con la Cinemateca Distrital de Bogotá, porque creemos que ya allí también hay un campo que ha sido explorado y que hay otros que están siendo abanderados de este tipo de distribución, y creemos que en plataformas, en VOD, en proyectos educativos como los que hemos hecho con la Alcaldía Mayor de Bogotá y ahora pronto con los ministerios de Colombia, hay muchas poblaciones a las que no les llegan los contenidos que se generan en estos espacios. Entonces hemos trabajado con ellos con ejes de mujer, afro, diversidad, seleccionando contenidos nacionales desde Colombia, latinoamericanos e internacionales que apoyen procesos de educación. Y también hacemos clínica de proyectos. Para proyectos como desde el año pasado estamos trabajando con proyectos afro-latinoamericanos para el Festival Miradas Doc en Islas Canarias, en Tenerife, que nos parece un foco muy importante. Todo lo que tenga que ver con sur, con conexiones dentro de Latinoamérica y de Latinoamérica con los otros sures, como África, para nosotros es muy importante. O sea, siempre tenemos como en nuestro lema buscar contenidos preciosos, y los preciosos son los que tienen ese valor estético y social y alternativo. Seguimos al siguiente. Algunos de los clientes con los que hemos trabajado en Europa: SER, Arte, Chilam, BBC, de Huawei, World Stories. Bueno, ahí hay varios. En Latinoamérica hicimos todas las adquisiciones para el canal peruano IPE, para La Nación Argentina. Estamos haciendo una selección especial para Canal Encuentro, documentales latinoamericanos. Hacemos todas las adquisiciones para el canal Telepacífico, que es un canal local en Colombia con enfoque afro. Ha sido muy interesante ver aquí también muchos proyectos que tienen ese enfoque ahora por las migraciones. Bueno, ahí hay varios. Y tenemos una alianza de distribución con los que estuvieron el año pasado en Chileo Conecta, con 3 Vox Media, que es una casa con sede en Cádiz y Colonia, de 2 andaluces, que están generando también un espacio para documentales latinoamericanos en territorios a los que nosotros no llegamos, como Europa del Este y otros de allí. También estamos por firmar una alianza con Craigworks Australia para llegar hasta Australia y Oceanía, y con otra distribuidora en Taiwán. Buscamos distribuidoras similares a lo que hacemos nosotros para que lleguen a otros terrenos. No creemos mucho en la exclusividad de los derechos mundiales, porque a no ser que sean casas muy grandes con sedes en diferentes partes del mundo, creemos más en las conexiones humanas y en las relaciones cercanas en los mercados, y buscamos gente similar a nosotros. Podemos pasar al otro PowerPoint. Estoy hablando muy rápido, como suele pasar. Aquí voy a hablarles un poco de nuestro conocimiento, que igual está siempre para ser nuevamente validado y construido con todos, porque es un panorama muy cambiante, del documental en América Latina: contenidos, canales, festivales y mercados. Si quieres la siguiente, por favor. Esas son, digamos, ciertas tendencias que nosotros vamos identificando, y es que claramente el documental latinoamericano está en crecimiento. Básicamente el documental de autor y series de no ficción, y aquí es donde yo siempre llevo bastantes años haciendo el llamado a pensar en un tipo de contenidos que no sean ni lo uno ni lo otro. Creemos claramente y sabemos que Latinoamérica debe seguir siendo narrada desde los documentales de autor, intimistas, que cuentan historias que también pueden ser, digamos, llevadas a otras audiencias que se conecten a partir de la emoción y de las cosas en común. Sin embargo, creemos que hay un terreno, que sobre todo es el terreno que es muy funcional para plataformas, cadenas de televisión y demás, que es entre la serie de ficción o el reportaje televisivo y entre el documental de autor. Están faltando, aunque cada vez hay más, debo decirlo, documentales con narrativas más cercanas un poco a la ficción y también a la televisión, que tengan igual un valor cinematográfico sin que lleguen a ser tan documental de autor. Aquí es donde después les hablaré un poco de lo que queremos nosotros como ese contenido de calidad
y ese tipo de narración que nos está haciendo falta en Latinoamérica, y que ahí es como se nota un poco como las miradas distintas de lo que se está promocionando en el mundo o en donde hay recursos para y lo que faltan. Muchos de esos documentales son los que hacen los franceses, los ingleses, los estadounidenses sobre nuestras problemáticas o sobre lo que pasa acá, y nosotros estamos dejándolos de hacer. También entendemos por el momento la narración en América Latina. Hay un aumento de la presencia de contenidos latinoamericanos en festivales, eventos y mercados. Hay presencia de proyectos latinoamericanos en los pitches internacionales. También encontramos otra forma, digamos, como desarrollo, que hay participación de proyectos de productores independientes y canales y asociaciones en redes internacionales por encargo, como son Red Tal, como son los cortometrajes para The Why. Hay cada vez más plan de medios y promoción desde fondos de cinematografía, asociaciones y órganos de promoción, como Proimágenes, Chiledoc, IMCINE, entre otros, y estos proyectos colaborativos entre canales. Vamos a la siguiente. Es curioso porque aquí yo hago como un poco del ABC del contenido, que como muchas veces vamos a tantos mercados y tenemos tantas horas de grabación y tantas cosas en la cabeza, siempre sentimos que lo tenemos todo, pero es muy curioso cuando uno se sienta muchas veces en los pitch o en los mercados y resulta que no se tiene, que no es tan claro o que se ha obviado. Entonces aquí es muy importante, como dice una amiga mía que le cogí su frase, hay que saber a qué deporte juegas, eso determina expectativas, alcances y estrategias. Es muy diferente si tú juegas hockey sobre hielo a si juegas fútbol, porque claramente uno es más masivo que el otro y cada uno tiene su nicho, su mercado y su forma de comunicarse. Es muy importante y yo siento que el contenido está vivo y nosotros como directores, productores debemos claramente desde nuestro punto de vista y de nuestra gestión entender ese contenido, cuál es la forma más adecuada de narrarse y cuál es la audiencia. Entonces, propuesta creativa, propuesta narrativa, investigación, esto es súper clave en contenido y en tendencias. Muchas veces uno pregunta a la gente, bueno, ¿qué has investigado? Y claro, tienen absolutamente la historia del personaje, del momento, de todo, pero no han investigado tendencias. ¿Qué otros documentales o historias se parecen a este? ¿Este documental a qué se parece? ¿Por qué hay 28.000, como alguna vez hablábamos con Maite Alberdi, historias de abuelos? Es muy importante, pero ¿cuál es la diferencia de la historia de ese abuelo con la historia que yo estoy contando de mi abuelo? Entonces es muy importante la investigación en tendencias que pocas veces se hace o se trata de manera seria desde la dirección, producción y creación de un contenido. ¿Cuánto me queda, Pau? Ok, listo. Propuesta audiovisual, producción, estrategia, que hay varias cosas que después creo que podemos hablarlas. Continuemos. Aquí hay como un cuestionario sobre el contenido, de fortalezas, debilidades, qué lo hace interesante para el público latinoamericano, de qué manera me conecto para la audiencia latina, y el mito latinoamericano. No por ser latinoamericanos, todos los latinoamericanos vamos a entender ese contenido o esa forma de narrar. Si queremos llegar a audiencias en Latinoamérica, tenemos que saber qué es lo que realmente nos conecta con la audiencia de cada país. Plan de posicionamiento, pantallas, bueno, podemos seguir para llegar ya un poco más de panorama, nuevas voces. Podemos llegar ya, aquí hay, bueno, algunos ejemplos que a mí me gusta mucho, el trabajo de Maite, Jorge y de Petra Costa. Continuemos después. Festivales, eventos y mercados. Entonces hay que tener siempre en la cabeza como qué hay por ahí para el desarrollo de nuestro proyecto, cuál es el más adecuado. Está claramente Chiledoc, Doc Montevideo, Doc MX, el Festival de Cine de Guadalajara, el Lab de Morelia, el Lab de Bolivia, el FIX y Taller Documental. Y hay algunos festivales europeos con foco latinoamericano, el Festival Iberoamericano de Cine de Huelva, el Festival de Biarritz, entre otros. Es lo mismo, digamos, para planear la ruta de nuestro contenido. Vamos ya a los fondos de coproducción y concursos. Allí es muy importante saber para nuestro documental o nuestra serie dónde y en qué momento vamos a empezar nosotros a buscar financiación. Entonces, están claramente los fondos de cinematografía y televisión. En general, en América Latina hay fondos, creo yo que por cada uno de los países, creo que donde no hay, y después Inti nos podrá decir en Centroamérica, no hay, pero en Argentina, en Chile, en Brasil, en Colombia, en México hay fondos. ¿Cómo acceder a ellos? Los fondos de cinematografía siempre por ley son dados a los productores nacionales de sus países. Tienen espacio para la coproducción internacional, pero sin una productora de ese lugar y sin un porcentaje que varía de acuerdo al país, no se puede acceder a ese fondo.
Entonces ahí es donde viene una de mis recomendaciones en los eventos. En los eventos siempre está lo que yo llamo el pitch de baño, y es perseguir al señor de, vamos a decir, Netflix o de Amazon hasta el baño a buscarle a presentarle mi proyecto, y muchas veces no nos fijamos que la persona que está al lado, ese productor de México, ese productor de Bolivia, ese director de Venezuela, puede ser más clave para nuestro proyecto porque tenemos una necesidad en conjunto, porque nos gustan narrar las mejores las historias muy similares, y porque con él podemos llegar a acceder a un fondo. Entonces fíjense por favor en las conexiones que ustedes pueden tener en los diferentes mercados y en los diferentes festivales a los que asistan. No siempre perseguir al mayor va a ser lo más importante, sino quien tenemos sentado al lado en el mismo proceso de aprendizaje y de crecimiento. Tenemos convocatorias de canales que realmente el canal, digamos, si voy a Colombia, que hace convocatoria llamada anual, es Señal Colombia con coproducciones, que tiene la gran ventaja de que no necesitan un productor nacional para entrar a esa llamada de coproducción, el mercado de coproducción que se abre normalmente en marzo, al que se puede aplicar con series de no ficción, con series de ficción, con documental unitario, con animación infantil. Y ahí es donde es importante que ustedes sepan, yo estuve en ese mercado, hice parte del canal por 5 años, puede que las cosas hayan cambiado, pero en general lo que buscan son proyectos en un estado más avanzado de desarrollo con financiación, que ellos lleguen a cerrar. Los canales en Latinoamérica, por sus disposiciones legales, es muy difícil, si no imposible, que hagan desarrollo o preventas, hablo de los canales públicos, porque ellos tienen que justificar normalmente ante entes más grandes que ellos, ministerios de comunicaciones, ministerios de cultura, en el caso de Señal Colombia es la ANTV, que es similar al CNTV, en qué invierten ese dinero y que haya además una devolución, digamos, no del dinero, sino que si ellos ponen un dinero en el 2018, a final del 2019 tiene que haber en pantalla para lo que ellos pusieron dinero, o si no el canal es sancionado. Entonces no es capricho de ellos, por eso es que no pueden recibir un proyecto en desarrollo que se haya a demorar 4 años, tienen que tener fecha de finalización y emisión. En Colombia está Señal Colombia, está empezando a crecer el canal Telepacífico con temas de afro, de inclusión, de música, de cultura. Sé que el año entrante parece que Canal Capital, que es otro que es el canal de Bogotá, también empieza a abrir. Claramente el pensamiento siempre es primero nacional, es decir, van a apoyar primero proyectos nacionales, luego proyectos latinoamericanos y luego proyectos internacionales. Entonces también ahí es importante pensar desde el lado del canal, porque este canal quiere invertir, va a invertir en una coproducción y no en una adquisición, ahí se tienen que poner un poco del otro lado. Entonces, vale la pena que sea una coproducción porque el tema, por ejemplo, ahorita que estábamos hablando con un par de chicos chilenos, yo decía, tienen que empezar ya a generar contenidos que hablen de la migración colombiana en el norte de Chile, por ejemplo. Eso puede ser de interés. Si es la serie que vi hoy, que es una serie muy linda, y si está el director aquí, me perdona, pero se lo dije también, que es preciosa, una serie de árboles, de los árboles cuentan, son 8 árboles chilenos, es bellísima, pero claramente tiene un mercado chileno, que ahí es donde también venimos a ver cuál es el contenido. Esa serie puede ser muy linda en formato, el formato para hacerla latinoamericana o para vender el formato para un país. Entonces es importante ser muy sinceros con hasta dónde llega nuestro contenido, si es un contenido definitivamente para coproducir, que también puede ser en la oferta que se haga con derechos de emisión, con potencialidades de venta, con plataformas, o sea, ¿qué le estamos ofreciendo al otro para que invierta en mí? Bueno, ahí puse el CNT de Chile, Ley de Medios de Brasil, que les explicará acá, Bernabé también les hablará en este momento cómo está funcionando con todos los cambios que ha habido en Argentina, si hay posibilidades, Ibermedia, Doc TV, y hay un foco que está muy interesante y que está haciendo un poco el revés de overrated, que es como ¿cómo se dice? Cuando no, ¿qué? Subvalorado, muchas gracias. Que son las instituciones científicas, educativas, culturales y universidades. Es difícil, y como les decía yo a un amigo de esta mesa, el panorama ha cambiado mucho y los distribuidores, productores ejecutivos, gestores nos sentimos como en los tiempos de piratas, porque hay que buscar el huequito por donde meternos. Pero, por ejemplo, el año pasado Colciencias en Colombia hizo una inversión altísima en generar documentales muy interesantes con varios de los mejores directores de documental de Colombia, como Claire Weiskopf, Patricia Ayala, directoras en este caso, sobre la biodiversidad colombiana. Entonces, así como ellos, hay muchas otras instituciones que están empezando a ver, y también es parte de nosotros mostrarles,
que tienen mucho dinero para ser institucionales y que los institucionales no los ve nadie. Entonces hay proyectos allí. En adquisiciones también estamos logrando que ya las bibliotecas y demás, en vez de ponerse a hacer cortos institucionales, pues resulta que Señal Colombia tiene una serie sobre liderazgo femenino. No te pongas a hacer unos clips que van a quedar feos, sino compremos esta serie de Anónimas Extraordinarias que tiene un acercamiento muy cinematográfico para tu trabajo con mujeres líderes. Entonces, por ahí podemos llegar. Vamos al siguiente, tips para coproducir. Ahí doy unos pequeños tips: historias con conexión emocional, particularidad de narrativas y temáticas por países, aporte claro por qué coproducir y no adquirir, conexiones locales, qué conexiones locales tenemos con ese país o países. El punto de vista del director siempre es una cosa que tiene que estar muy clara y que también aporta en lo que estamos ofreciendo. ¿Qué estado del proyecto? Es importante, ahí vuelvo a repetirlo, de para canales de televisión pública deben ya estar en producción y a punto de cierre. Preventas en Latinoamérica son casi inexistentes, en algún caso Canal Futura hacía preventas, algunos canales privados medianamente hacen, pero lo que hay en Latinoamérica básicamente es adquisición ya realizada, fondos, y algunos pueden invertir en coproducción. México lo hace, les contará un poco Inti, algunos canales de México lo han hecho, pero no se han organizado aún, que es algo que también nosotros desde la política pública deberíamos exigir. O sea, los canales no deberían, es como cada año yo sí pongo, pero no sé cuándo, nada. O sea, a mí en eso el modelo de señal me parece muy bueno, porque les dice a los productores de todo el mundo, estos meses recibimos, nos demoramos 6 meses y les decimos sí o no. Estos meses adquirimos, nos demoramos este tiempo y les decimos sí o no. Un no, o sea, ustedes no saben cómo uno desde la institución de gestión agradece un no a tiempo. Es súper importante. Es súper importante porque no nos gastamos en tiempo, vamos más cercano a lo que queremos, ya sabemos que la ruta no es por aquí sino por otro lado. Vamos rápido al siguiente. Aquí hago un pequeño mapeo de televisiones públicas latinoamericanas, Señal Colombia, los canales que les dije, en Argentina los canales que hay, igual ahora Bernabé nos contará no sé qué tan buenas noticias. En Ecuador está Educa y Ecuador TV. Canal Brasil, TV Brasil, bueno, aquí se me fue Canal Brasil como televisión pública, que no lo es una cosa mixta entre Globo y la Asociación de Directores. Sí, sí. Es privado, sí, por eso no se me fue ahí, que siempre me acuerdo que lo voy a quitar y cuando vuelvo a ver la presentación lo dejé. Los canales de México, en Uruguay, Venezuela, Perú. Sigamos al siguiente, televisiones privadas, canales panregionales. Discovery, que en realidad casi siempre son producciones por el cargo. Nat Geo, Curiosity está comprando, de hecho compró Hijos de las Estrellas, que es una coproducción chilena y colombiana y uruguaya, la compró y fue una de sus primeras adquisiciones por un precio muy muy bueno. Entonces hay oportunidad para series con tipo más científico ambiental. Netflix Latam, pero en realidad Amazon está comprando más y más contenido latinoamericano que Netflix. El contenido de Netflix ya tiene que ser mucho más televisivo y súper, hiper, mega premiado. Está más difícil llegar a Netflix, a no ser que sean producciones originales para ellos. En Argentina, La Nación fue un gran comparador el año pasado, ahora están mirando si el año entrante vuelven a comprar. Caracol Televisión en Colombia compra una buena cantidad de documentales al año, compra 26 horas de documentales al año. Y Globo News compra también relativamente documentales latinoamericanos. Creo que terminé. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, gracias por estar acá. Gracias Chiledoc por invitarme por primera vez a Chiledoc. Estoy muy agradecido y me genera mucha expectativa. Así que estar acá, estoy pasándola muy bien, estamos trabajando en conjunto, cumpliendo los objetivos planteados para con la invitación, así que feliz en ese caso. Mi nombre es Bernabé de Mossi, soy director de Territorio LAVEX. El Territorio LAVEX nace en 2017 como consecuencia de la expansión, valga la redundancia, de la expansión territorial del laboratorio que realizamos desde el año 2011 en Chile. Este laboratorio nace en Chile en el año 2011
y a partir del año 2015 se empieza a hacer una edición doble en Buenos Aires, perdón, en La Plata, y posteriormente se muda a Buenos Aires también hasta este momento, en 2017, que se suma la realización del ABEX en Brasil también. Así que este laboratorio, ahora voy a contar un poco a qué se dedica, cuál es el contexto que le vamos a dar en el marco de esto de cómo coproducir y distribuir contenidos latinoamericanos y cómo nosotros articulamos el desarrollo de las películas de nuestro continente con los diferentes agentes que hacen la industria audiovisual. Si querés podemos ir pasando, que es un poco lo que ya dije. Bueno, el ABEX es un laboratorio y encuentro de producción, formación de proyectos audiovisuales. Su sede central hoy está en Buenos Aires. Tenemos 2 competencias, que es desarrollo de proyectos y work in progress, películas en postproducción, documentales y ficciones. Este laboratorio es competitivo, por supuesto, lo fue, lo es y lo será siempre abierto y gratuito. Este laboratorio nace un poco, como he contado varias veces en otras presentaciones, como consecuencia de una cuestión política. A mí se me ocurre hacer este proyecto en un festival que se hacía acá en Santiago, en medio de una manifestación sobre la educación, en la lucha de la educación pública en Chile, y yo no podía creer en ese momento que bueno, yo vengo de un país donde la educación pública es gratuita, libre hasta ahora. No puedo no dejar de relacionar esto porque es parte de las motivaciones de cómo uno genera proyectos para producir contenidos. Hoy la vuelta de la vida y la vuelta política hace que la Argentina esté en una crisis muy profunda, entonces esto también va a servir para potenciar la producción de contenidos audiovisuales. La ABEX, lamentablemente o afortunadamente, voy a decir, va a seguir funcionando como un oasis para la producción audiovisual y eso a mí un poco me entristece y un poco me da muchas esperanzas porque vamos a trabajar en conjunto en eso. Un poco haciendo colación lo que decía mi compañera acá de las buenas o malas noticias que en términos de coproducción oficialmente con la Argentina hoy. Próxima. Bueno, esto también ya lo dije. Bien, deja esa foto ahí, porfa. ¿Por qué dejo esa foto? Ese es Cristian, ganó este año con su película Mendocina. El laboratorio es latinoamericano, ¿sí? Tiene una dinámica formativa en primera instancia, competitiva en segunda instancia y después de vinculación con diferentes empresas, con diferentes productoras y con productores independientes también. Para postular a este laboratorio lo que necesitamos es que sean óperas primas o segundas películas. Se trabaja de manera inmersiva durante 3, 4 o 5 días, difiere obviamente en la edición que hagamos, ¿no? Depende de la estructura, etcétera, que organicemos en cada año, y la particularidad de la búsqueda de nuestros proyectos tiene que ver con que sean proyectos, ayer lo explicaba un poco, vírgenes, pero me refiero a vírgenes en su trayectoria. Nosotros no solemos elegir, por una cuestión estratégica, proyectos que tengan grandes recorridos en otros mercados, laboratorios o festivales. Buscamos, tratamos de detectar, y ahora al final de la presentación voy a contar un poco los casos destacados que se trabajaron, se están trabajando y se van a estrenar, es encontrar ese proyecto que tal vez otro laboratorio no lo elegiría por X causas o X puntos. Y con respecto a lo temático, que también que es otra de las preguntas que me han hecho durante estos días, nosotros no buscamos solamente un tema en específico o un corte editorial específico. Tratamos de buscar una mirada sincera y específica de ese director o ese productor o ese guionista que quiera postular. Cuando se metan en la página web de territoriolabex.com van a poder ver la cantidad de películas que han participado que tienen diferentes temáticas, diferentes lenguajes, diferentes narrativas, diferentes puntos de vista, diferentes visiones ideológicas y tiene que ver justamente para generar la confrontación de visiones.
Y lo hacemos, una de las técnicas que tenemos es no hacerlo de manera individual, no hay encuentros privados, ni hay encuentros secretos o cerrados, se hace de manera, todos los proyectos trabajan con todos, las dos competencias, tanto desarrollo y work in progress, chocan de alguna manera, digamos, uno absorbe las experiencias de la otra etapa y en función de eso se van retroalimentando. Tratamos de congeniar las dos etapas de la producción y no separarlas porque uno se retroalimenta directamente con eso. Nosotros trabajamos con 9, 10 tutores por mesa en dirección, producción ejecutiva, dirección, pitch, guión, y algo más que no me acuerdo ahora, y postproducción, montaje y sonido. Justamente con esa misma lógica, una etapa de corrección constante, no quedan meras charlas, sino que es un trabajo donde tienen que hacer evoluciones diariamente y en vivo entre todos. Pasemos a la otra, por favor. Bien, los objetivos que tiene el laboratorio, bueno, un poco lo hago como más académico para que sea para los que quieren tomar nota y esas cosas. Ofrecer asesorías especializadas a proyectos de largometraje, que ya lo comenté. Esto es fundamental, el segundo punto, cooperar internacionalmente en la construcción del patrimonio cultural audiovisual. Y eso es un poco lo que estamos logrando desde la perspectiva de Buenos Aires, haciéndolo en latinoamericano, en términos latinoamericanos, porque a partir del encuentro que estamos logrando en Buenos Aires o en La Plata, en la edición 2015-2016, estas películas ya empezaron a trabajar, los realizadores que han estado ahí empezaron a trabajar en sus próximos proyectos con articulación, obviamente, gracias o en pos de estos contactos o estas conexiones que están haciendo. Nosotros vamos a trabajar en conjunto con ellos y eso es algo posterior que voy a comentar dentro de las sorpresas del 2018. Reunir a las obras seleccionadas con hacedores, autores y actores protagónicos del cine, un poco lo que ya dije. Por favor. Bueno, fomentar la producción y la finalización, pronunciar el cine en las artes audiovisuales, posicionar los proyectos articulando con la industria. La otra, por favor. Bien, pongo esta foto también. Poneme la otra foto, por favor. ¿verdad? Beneficio, ahí va. Se afianza como un espacio de cooperación entre los diferentes participantes protagonistas, tanto productores y empresas. ¿Qué hacemos acá con esto? Nosotros, cuando se realizan durante estos 4 o 5 días el laboratorio y trabajan en conjunto y hay ganadores, obviamente, este año ganaron 4 películas, ganó una película mendocina en ficción y una película tucumana, un documental tucumano, ganó una película paraguaya, un documental paraguayo que se llama La Fecha Feliz, y ganó la película de Daniel Matesanz, que es chilena, La Otra Vía, protagonizada por Catalina Saavedra. Lo que empezamos a hacer es, después de esa etapa que termina el laboratorio, nosotros nos vinculamos de una manera más aislada, pero directa, en el posicionamiento de estos proyectos en otros lugares. ¿Sí? Nosotros, fundamentalmente lo hago yo, me contacto no diariamente porque sería un obsesivo, pero periódicamente me contacto con ellos, los vinculo con otros festivales, con mercados, están con nosotros trabajando paralelamente, trabajamos en el branding de los proyectos, etc. Esto se extiende, no es que el 28 de julio termine el laboratorio y todos desaparecemos, sino que el laboratorio continúa trabajando con ellos porque luego, a partir de este año, empezamos a exhibir las películas que finalizamos. Por ejemplo, En Busca del Muñeco Perdido. Y con muchas de las películas que se estrenó en Mar del Plata, en Bafis, en Fantaspoa, etc. Pero como una vez que salen, hacen el circuito oficial de festivales, seguramente, obviamente, vamos a dejar que haga todo el circuito oficial, etcétera, etcétera, para luego, de una manera en concepto de muestra, puedan llenar la sala como hizo el En Busca del Muñeco Perdido este año en Buenos Aires. Bien, la otra. ¿Quiénes intervienen? Directores, guionistas, productores, jurados de pitch, jurados de selección y tutores expertos. Muchos me preguntan cómo seleccionan los proyectos. Bueno, se abre una convocatoria latinoamericana, este año llegaron 313 proyectos de todos los países, o de la mayoría de los países de Latinoamérica, son datos oficiales, los podemos corroborar, y a partir de ahí, obviamente, nosotros como staff no podemos ver todo eso. Sí, yo estoy en la selección, por supuesto, porque quiero estar, porque me interesa, pero se abre una
un jurado externo que se llama, han participado, después lo pueden ver en nuestros catálogos online, y ellos son los Diego Mondaca, Jessica Tritten, Elis Duran, bueno, gente, Magali Bayón, mucha gente que ha trabajado con nosotros en la selección de esos proyectos, y posteriormente entran a la competencia. El jurado de pitch es el jurado que es el que elige los ganadores, que no tiene el filtro de los tutores, ¿no? Los tutores no eligen quiénes son los ganadores, sí elige otra instancia. Entonces estos proyectos que compiten pasan por muchas instancias para llegar al ganador. Eso. Esta es una de las plaquitas que más me gusta y ya voy cerrando, voy a hacer bien cortito para no cansarlos. LAVEX tiene 103 proyectos seleccionados y desarrollados, es decir, de la edición 2011 hasta la 2017 hemos trabajado 103 proyectos. Han participado 14 países, entre películas, entre tutores, entre jurados, entre jurados de pitch que han venido y en que han estado con nosotros. Son 14, el globo latinoamericano, y también ha venido Alex Chernichev de Rusia, etcétera, en otras ediciones, en fin. 11 lugares de realización, el Centro Cultural Islas Malvinas, Espacios Radicales, Fundación Telefónica, muchos. 3 países sedes, Argentina, Brasil y Chile, consolidado de fuerte manera para continuar el año que viene. 9 ediciones, en 2018 cumplimos 10, 7 años de trabajo, 728 postulaciones en todos los laboratorios y han participado más de 183 personas, 183, no más de 183, 183 jurados, tutores y participantes. Esas son las bolsitas que entregamos y todas esas cositas que son hermosas. Esto sacalo porque me da vergüenza. Bien, ya cierro, chicos. Toda esta gente maravillosa es la que ha participado en toda la historia del laboratorio, que la van a poder ver en la página web que hicimos. Y hay gente de todo el universo, como no sé, hay mucha gente, Diego Mondaca, Alejandro Fernández Almendra, Fernando Lavanderos, Anay Berneri, bueno, miles, muchas, Albertina Carri, mucha gente. Es importante que lo vean porque ahí tiene que ver un poco la impronta del laboratorio y el corazón que le pone toda esta gente a participar. Eso. Y la última. Estas son fotos de esta edición en Brasil. Este año lo hicimos en San Pablo, modificamos el formato porque hicimos un convenio con el Festival de San Pablo, Festival Internacional de Cortometrajes de San Pablo, que dirige Cita Carvalosa y coordina Marcio Miranda Pérez, con el auspicio de TNT Brasil, que pudimos articular y llevarlo a Brasil. Fue un éxito, la verdad. Y Albertina Carri, bueno, gracias a Albertina que viajó conmigo a participar en esta edición. Y lo último que quiero contar en serio son los 10 casos destacados de LAVEX. Clic. Bien, son 10 nada más, hay más. La visita de Mauricio López, que es chileno, una coproducción chileno-argentina, el Pacto de Adriana, que ganó en el año 2012, no se llamaba el Pacto de Adriana, se llamaba Sin Chapa Adriana, un exitazo chileno. La Junta de Claudia Guaquimilla, ganadora del LAVEX 2003. Robert Rodén no ganó, estuvo participando fuerte con el laboratorio y ahora es uno de los hits documentales chilenos. En busca del muñeco perdido es una película de animación, de aventuras, que está haciendo una gira impresionante por festivales. De cierto no cierto, está ahora en Chiledoc, en una de las secciones, un bello documental. La coherencia del caos, atentos a esta película 2018 de Anaí Farfán, que se terminó el año pasado, se terminó este año y fue la ganadora del año pasado. Y Solo el amor resucita, también un documental chileno que ganó LAVEX 2016 en Argentina, de Nelson Pérez. Los ojos llorosos, de Cristian Pellegrini, que es una película mendocina. Atentos con esta película también. Y Bazán Frías, Elogio de un crimen, que es un documental increíble de la provincia de Tucumán, que ganó este año. La última plaquita con algunos de los pósters. Eso. Y la última frase, que después estoy como abierto a preguntas, es: este año vamos a abrir un espacio de coproducción en el laboratorio, que no va a ser parte del reglamento, ¿sí? No, quiero explicarme mejor, no va a ser una condición obligatoria del reglamento. Los proyectos que quieran continuar coproduciendo con LAVEX lo pueden hacer, pero saliendo del concurso específico de LAVEX, ¿sí? Los proyectos, porque ha pasado que nos han ofrecido los mismos proyectos que nosotros hagamos la coproducción minoritaria, pero este año una de las sorpresas va a ser esa. Estoy luego abierto a preguntas. Muchas gracias.
Posso empezar? Sí. Bem, hola, buenos días. Yo soy Fernando de Brasil, voy a hablar en portuñol. Y voy a hablar un poco, primero, sobre la asociación que tenemos en Brasil, que se llama Bravi. Bravi hoy día es la más grande asociación de casas productoras de Brasil. Tenemos 650 empresas participantes de Bravi en todo el Brasil. Y hace 13 años empezamos un proyecto para el desarrollo de la coproducción internacional. Y, bem, ¿puede pasar? Lo proyecto de desarrollo internacional se llama Brazilian Content. Y Brasil es muy grande, mas la grande parte de las casas productoras de Brasil están concentradas en São Paulo y Rio. Entonces, los participantes solamente de los proyectos, no solamente, mas que participam de Bravi, también da parte de coproducción internacional, hoy día tenemos 137 empresas que son participantes efectivas de eventos de los mercados internacionales. Puede pasar. A idea do Brazilian Content, yo empecé lo Brazilian Content en Brasil, porque habíamos empezado a hacer la Bravi por una necesidad de mercado. Se llamaba ABPI, que era Asociación Brasileira de Productores Independentes de TV. Cambiamos lo nombre hace un poco más de un año, porque no había más los significados de TV, no decía más nada, y era muy restrito. Entonces criamos la Bravi, que significa Brasil Audiovisual, y a marca internacional ficou do Brazilian Content. Yo soy uno de los primeros productores de Brasil a hacer coproducciones internacionales. Empecé a hacer en 96, indo a los mercados internacionales, pero cuando yo empecé, era solamente como 2 o 3 productores de Brasil empezando, y fue muy junto cuando se empezó la parte de cable de Brasil. La parte de cable de Brasil se demoró mucho a empezar, mucho por una pelea que había junto con Globo, que no tenía ningún interés que lo cable llegase a Brasil. Entonces, hasta entonces, toda parte de producción audiovisual brasileña era totalmente verticalizada. O que hizo verticalizada es que las cadenas de televisión, como Globo, que hoy es la tercera más grande cadena de televisión del mundo, y como Record y todas las cadenas brasileñas, hacían toda la producción que eran exhibidas, eran hechos por ellos mismos. Y la parte de producción independiente de Brasil estaba muy restrita a la parte de publicidad, solamente a parte de publicidad. Había un poco la parte de cine, que teve una crisis muy grande cuando teve el gobierno de Collor, que se acabó con todos los cines brasileños. Entonces, hay una historia de la década de 70, de los cinema novo, que es muy conocido, pero después se encerra toda la producción de cine de Brasil y se empieza nuevamente después de 94. Y cuando empezamos los proyectos de internacional de la asociación, hasta entonces teníamos una dificultad muy grande de hacer producciones, mesmo con los canales brasileños. Habían pocos canales de cable en Brasil, pero habían los canales de cable de Globo. Cuando se empezó los canales de cable en Brasil, el Globo empezó con algunos canales que eran los GNT, o Sport TV, Multishow, algunos canales que eran de Globo y que empezaron a hacer alguna cosa junto con los productores independientes. Yo empecé a trabajar con GNT, que era un canal que había un espacio grande para documentales. Comencé a trabajar con Multishow, que también tenía un espacio de documentales. Y cuando llegan los canales en Brasil de Discovery, National Geographic y todos esos canales, comenzaron a hacer algunos pocos trabajos y fuimos los primeros a hacer, junto con Discovery, People and Arts, Animal Planet y National Geographic. Cuando empezamos los proyectos de exportación, era mucho con un objetivo de decir, sí, no adianta tener solamente una productora trabajando con el mercado, porque hay un ditado que dice en Brasil que
uma andorinha não faz verão, ou seja, um solo pássaro não é o dono do verão. Então, temos que... Um passarinho. Então, temos que ter muito mais produtoras involucradas e participantes do projeto. Então, criamos, junto com a associação, eu era presidente da associação, fomos ao governo brasileiro e numa agência para o desenvolvimento de exportação de produtos, que se chama Apex. E até aquele tempo, a Apex dava plata para subsidiar as exportações solamente de produtos. Então, as exportações de coche, as exportações de carne, de tudo, mas só de produtos. Quando estivemos junto com a Apex em primeira vez, me perguntaram se queria fazer a venda de DVDs para o mercado. O que querem fazer? Querem fazer DVD? Fazer um projeto para vender DVD? E disse, não, queremos fazer a venda de serviços. Foi um pouco complicado porque foi o primeiro projeto de exportação de serviços do Brasil. Até então não havia nenhum projeto de exportação de serviço, mas foram muito sencillos com nós outros e começamos a ser o primeiro projeto de exportação de serviços do Brasil. E temos uma chiste dentro uma brincadeira dentro da associação que precisamos primeiro fazer sucesso fora do Brasil para ter o reconhecimento pelos canais brasileiros. E então, como se sucedeu a criação do projeto de exportação? Primeiro, com os objetivos são muito claros, que é aumentar o número de coproduções, de exportação de obras brasileiras e o número de empresas brasileiras no mercado. E para isso, começamos uma série de eventos que nós criamos que eram muito importantes. Primeiro, uma participação efetiva e constante nos maiores mercados e feiras internacionais. Então, grande parte da plata vieram para ser os subsídios dos produtores, onde elegemos alguns mercados em todo o mundo para estarmos presentes. O segundo, que também creemos que era muito importante, é fazer a parte de capacitação de los produtores brasileiros para ter o projeto, não o projeto, mas a casa produtora mais desenvolvida para estar frente a frente com uma grande coprodução internacional. Então, invitamos grandes produtores e televisões e tudo do mercado para trabalhar junto com nós outros, para ajudar na parte de desenvolvimento e de desenvolvimento e de capacitação dos produtores brasileiros. Buscamos um ex-presidente de Discovery, que passou um tempo, um outro que foi presidente do National Film Board, que se passou um tempo junto com nós outros, um outro que Yves Janot, que é presidente do Sunnyside, até hoje ia ser a parte de capacitação, junto para ser oficinas, junto com os produtores em Brasil, para os produtores entenderem as oportunidades e a melhor forma e os melhores projetos para estarem participando. Depois, começamos a fazer uma sessão de missões empresariais e rodadas de negócios, que são muito importantes. O primeiro era ser uma parte de reconhecimento junto aos mercados. Então, há 13 anos, nós fizemos a primeira missão para China e Japão com um grupo de produtores brasileiros para tentar, para compreender e para nos encontrarmos com alguns produtores desses países para entender a possibilidade ou não de trabalharmos em conjunto. Começamos a fazer a parte de rodadas de negócio, onde invitávamos os produtores de outros países para virem ao Brasil e a serem rodadas de negócio. Então, começamos, por exemplo, que é muito importante, as primeiras coproduções com o Canadá. Não havia, até então, não havia nada. Então, não, vamos entrar em contato com o Canadá, vamos falar com os canadenses e trazer como 10, 15 produtores de Canadá, como estão fazendo acá, para ser as primeiras rodadas de negócio, porque entendo até hoje que é uma das formas mais efetivas da parte do relacionamento de coprodução. E a parte de consultoria. Há um assessoramento jurídico junto à associação, há um grupo de advogados na associação, que fazem todo o acompanhamento de todas as produtoras. As pessoas, às vezes, me perguntam o que nós outros vendemos no mercado. E eu digo que o primeiro que vendemos
é a credibilidade da casa produtora. Depois hacemos a venda do projeto, porque o projeto vale tudo, é um papel. E chegamos com um papel, com um projeto de 100, 200, 500 mil dólares, $1 milhão, e as partes têm que ter uma confiança mútua muito grande para poder aplicar e cambiar a plata. Então, a constância de participação dos produtores até hoje dia foi muito importante para termos uma confiança junto a los parceiros. Pode cambiar. Acá são os principais parceiros, mas isso não é tão relevante, porque é um projeto que tem o LAPEX, como disse, que é o parceiro para promover a exportação, o Ministério da Cultura, Ancine, que é os centros como o INCA, em Argentina, que faz toda a parte de regulação de cinema e audiovisual, e o Ministério da Cultura. Pode caminhar. Todos os anos, temos uma série de reuniões junto a los parceiros, onde determinamos quais serão os mercados alvos da associação, do projeto de exportação. Foi feito agora há um pouco menos de um mês. Chile está cá, com um mercado alvo. E como hacemos isto? Qual é a dinâmica que se hace? Uma série de perguntas para todos os associados, um estudo de onde creemos que há mais oportunidades, a parte de assessoria de associação envia uma série de informações, e há também uma questão que para nós é muito importante, que são os acordos de coprodução internacional que são desenvolvidos com os países. Então, começamos junto com a associação a fazer uma peleja para termos mais acordos de coprodução, porque o que havia até então eram acordos de coprodução somente para película. Não havia para conteúdo, não havia para televisão. Então, isso começou a cambiar em Brasil, e hoje em dia temos alguns países como a Alemanha, toda a América Latina, a América do Sul, temos o acordo latino-americano, o acordo ibero-americano, temos acordo com França, que se foi assinado agora um acordo com o Reino Unido e também com Nova Zelândia. Então, são os países que creemos que são mais fáceis de fazer a coprodução. O acordo é um facilitador por diversos motivos. Sem o acordo, quando hacemos uma coprodução com Estados Unidos, por exemplo, o Brasil tem que ter, no mínimo, a parte brasileira, 40% dos direitos de patrimônio, de copyright do projeto, e tem que ter, pelo menos, 2/3 das pessoas da equipe no projeto. Com o acordo, isso cai para 20%, e temos que ter somente 20% também da equipe. Então, é muito mais fácil. E isto é reconhecido como um conteúdo brasileiro. Pode passar. Em 13 anos do projeto de exportação, não da associação, 13 anos somente do projeto de exportação. Bem, aqui há alguns números, são 150 ações, mais de 15 mil reuniões, 135 milhões de dólares, muitos prêmios de los associados, e acá os principais países que hicimos coproduções internacionais. Pode passar. Acá, eu pedi para colocar os principais eventos que participamos. O que sucede é que há eventos muito específicos. Então, por exemplo, houve um desenvolvimento muito grande com a associação da parte de animação no Brasil. Até então não havia. E com a criação da associação, hoje dia, as principais produções de Discovery, não só de Discovery, de todas as televisões de ninho do Brasil, são produções brasileiras e que estão alcançando um sucesso muito grande em todo o mundo. Então, há alguns eventos que são só para crianças, outros eventos que são só de documentários. Então, temos, por exemplo, o Sunny Side of the Doc, o Doc SP. E há um evento que é muito importante, que é o Rio Content Market, que foi um evento que nós outros começamos, que foi uma ideia dentro da associação de ter um evento forte de mercado
dentro do Brasil. E era um evento da Associação de Produtores. Hoje dia se chama Rio Creative Conference, está se cambiando o nome, no próximo ano vai ser a primeira vez, que é um evento agora que não é somente mais de audiovisual, mas também de inovação e de música. Estão todos invitados. Pode passar. Sim. Já foram 7 edições do evento do Rio Content, com mais de 3.700 participantes em cada evento, com 36 países representados. São números muito significativos para o Brasil e para o mundo. A parte de rodada de negócio é incrível. Quem já esteve pode... Porque o que passa hoje é que este evento no Brasil, todas as televisões do Brasil e muitas televisões do mundo estão. Então, quero fazer um encontro com Netflix, está na rodada de negócio. Quero fazer com Discovery, está na rodada de negócio. Quero fazer junto com HBO, está na rodada de negócio. Então, é uma oportunidade muito boa para todos de todo o mundo, não é verdade? Porque não é restrito ao Brasil. Se tem um projeto e querem tentar fazer uma apresentação para HBO, podem tentar fazer dentro do evento. Ou fazer um encontro fora da rodada de negócio, mas a rodada é a maneira mais tranquila e segura, e o retorno que temos de las casas das televisões é que fazem muito negócio com novas produtoras dentro do evento das rodadas de negócio. Pode cambiar. Aquela data a data não, o que cambiou a hora que tem lá a parte de música, gamas e inovação, pode cambiar. Isso é um pouco mais sobre lá evento. Não creio, pode cambiar. Pode cambiar. Isso é somente para ser lá venda para vocês, hein? Para quem quiser ir, mostrando o que passa. Esse ano o que vai ter também muito interessante é que durante a semana há um evento muito grande na parte de audiovisual. Depois começa uma parte junto com a música e novo conteúdo. E de sexta viernes hasta domingo, há uma parte do evento que é aberto ao público. Então, há muitas apresentações também para o público, como o Comic Con, onde vão ser apresentadas novas tendências, novas séries vão ser difundidas pela primeira vez. Vai ser muito, muito interessante. Pode virar. Pode virar também. É neste espaço em Rio de Janeiro, chama Cidade de las Artes, em La Barra. Foi muito curioso, porque quando eu comecei a fazer o evento em Brasil, a ideia que eu tinha era de Sunnyside, que eu participo há muitos anos de Sunnyside of the Dock. Cláudia conhece muito bem. Paola também. E disse, não, eu quero fazer o evento em uma cidade chica, pequena, não uma cidade muito grande, porque não queria que os participantes se perdessem na cidade. E estávamos fazendo o evento, comecei uma negociação para fazer o evento em Salvador ou na Praia do Forte, em Bahia, que me parecia interessante, quase. Depois comecei uma negociação para fazer o evento em Búzios, também cerca de Rio. Pero o governo de Rio chegou para nós outros e disse, eu tenho a plata da cidade, pero tenho que fazer na cidade de Rio de Janeiro. Eu disse, não, eu não quero ser na cidade de Rio de Janeiro, porque vai se perder, todos se vão a las casas de produção. E aí eu perguntei, La Barra é cidade de Rio de Janeiro, porque La Barra, para quem não conhece, é um bairro muito distante da cidade. É quase uma viagem para sair de Rio de Janeiro e chegar a La Barra. Então, hoje em dia, o evento em La Barra, que é uma parte mais restrita da cidade de Rio de Janeiro. Pode... Então, vou falar também um pouco, falei com Paola, um pouco sobre as possibilidades de coprodução. Me diga o tempo, Paola, porque eu sou... Eu que começou em Brasil. Em Brasil há um evento também muito importante. Nós cambiamos a lei da televisão brasileira. Foi uma peleja muito grande da associação, durante 5 anos, dentro do Congresso de Brasil.
e com o apoio de alguns deputados, depois com o apoio da presidenta Dilma, na época, onde foi feito um câmbio enorme dentro da TV a cable, não em toda a TV. Porque sabíamos que a peleja com a TV aberta era impossível. Então, focamos a peleja junto com a TV a cable. E o que passou é, depois de muito tempo, conseguimos fazer algumas mudanças que hoje são cruciais. Primeiro, todas as televisões a cable em Brasil, com exceção de noticiero e as televisões religiosas de venda de produtos, são obrigadas a ter conteúdo brasileiro, independente. E há três tipos foram separados em três tipos de televisão. As super brasileiras, que é como o canal Curta, que está acá, de Ana Paula, que tem a obrigação de ter 12 horas por dia de conteúdo brasileiro. Depois temos as televisões que são chamadas de televisões brasileiras, que têm a obrigação de ter 3 horas por dia de conteúdo brasileiro. E depois as televisões internacionais, como Discovery, National Geographic, que têm uma obrigação de ter 3 horas e meia por semana de conteúdo brasileiro, todos em lo prime time da televisão. Podem imaginar a peleja que foi junto a todos e junto aos deputados. E o que passou é que, dentro da aprovação da lei, conseguimos colocar na aprovação uma taxa que já existia em Brasil das empresas de telecomunicação, que são, hoje em Brasil, eu creio que há como 115 milhões de celulares, de mobiles em Brasil. Então, é muita plata. E uma parte da taxa vai para um fundo, que hoje é o fundo de Ancine, que chama Fundo Setorial do Audiovisual. E toda a produção, e toda a inversão, ou quando uma televisão hace a compra e o licenciamento de algum conteúdo estrangeiro, tem que pagar a Condecine, que vai para o mesmo fundo. O fundo setorial hoje dia tem como 300 milhões de dólares por ano, que é uma plata que deve ser invertida em la indústria de audiovisual brasileira. Então, o que passa, há muitas linhas, não é só para cinema, para televisão, há linhas de cinema, de televisão, de tudo, de desenvolvimento de projetos, mas foi uma maneira muito grande de cambiar a indústria do Brasil, porque o que passa é que o conteúdo brasileiro tem como uma estampa, um selo que diz: este conteúdo vale para a cota e o conteúdo estrangeiro não vale para a cota. Então, e o que foi muito interessante da lei, que conhecemos a lei, foi uma lei que se chama Lei de Conteúdo Condicionado, que quer dizer que qualquer conteúdo que tenha que ser um pago para acessar, tem que ter uma cota de conteúdo brasileiro. Então, a parte de VOD também está dentro da lei. Então, Netflix também está dentro da lei. Então, tudo que é pago para acessar o conteúdo tem que estar dentro da lei. A grande peleja hoje dia é que estamos no momento de fazer a regulação de VOD para o conteúdo de Brasil. E isto foi um desenvolvimento muito grande. Junto com esta mudança, houve uma outra mudança também muito interessante, porque até então, somente as empresas brasileiras podiam fazer a operação de TV a cable no Brasil. Quando cambiou a lei, pode vir as empresas estrangeiras. Então, as empresas de telecomunicação, como Claro, como Vivo, como muitas, começaram a fazer a distribuição de cable em Brasil. Então, se cresceu muito rapidamente, de 3 milhões de inscritos, de subscrições em la TV a cable, para hoje temos 20 milhões, e crescendo. Muito rápido crescendo, não para de crescer. E hoje dia temos quase 200 canais a cable em Brasil. Então, é um movimento bastante interessante. Agora, somente para acabar, antes que a Paula me... Sim. Falar um pouco sobre os fundos que há. Em Brasil, em verdade, há muitos fundos. Há fundos de Estado, de los municípios, fundos federais. Há algumas maneiras de acessar a plata para a produção. Mas os fundos, não vou dizer mais fáceis, mas mais acessíveis hoje em dia são os fundos do fundo setorial, que foi essa plata que saiu da empresa de telecomunicação, onde pode se usar para ser a parte de coprodução internacional.
Entonces, hace primero algunas llamadas específicas de coproducción entre países onde hay una data de fecha, una fecha. Y entonces hay los fondos de coproducción Brasil-Chile, Fundo de Coproducción Brasil-Argentina, Fundo de Coproducción Brasil-México, hay muchos. Este generalmente pueden dar como $200.000, pero para los fondos, às vezes un proyecto, 2, 4, depende de la llamada, hay una variabilidad, pero son solamente para proyectos de largometraje. Después hay un otro fondo que se llama Fundo de Coproducción Latinoamericano, también para largometrajes, donde lo Brasil tiene que ser la parte más pequeña, minoritaria, en la participación de los proyectos, donde podemos aportar hasta $50.000 por la parte de Brasil, mas tenemos que comprovar, la otra parte tiene que comprovar que tiene los recursos, que tiene la plata para hacer la producción. Pero también funciona. También solamente para largometrajes. Después, hay la posibilidad de acessarmos algunas líneas específicas do fundo setorial para hacer la parte de producción también para televisión. Então, junto com o canal curta. E como sucede? Por exemplo, eu tenho um projeto junto com Cláudia e estamos começando o projeto. Eu tenho que fazer a submissão do projeto ao fundo no máximo 30 dias antes de começar as filmações, as gravações. Depois disso não se pode mais. E com este fundo se pode acessar uma plata OIA que vai para um filme, como de 70 minutos, hasta $300.000 por la parte do Brasil. E para uma série, se tem episódios de 30 minutos, por volta de $30 a $35.000 por episódio. E episódios de 1 hora, por volta de $50.000 por episódio, a parte brasileira, claro, a parte brasileira. Sempre tendo que respeitar a questão do acordo de coprodução, onde o Brasil tem que ter no mínimo 20% do direito patrimonial ou nosso parceiro internacional ter 20% dos direitos patrimoniais. Os fundos existem, mas tomam tempo e são muito burocráticos. Então, se querem acessar um fundo junto a um canal, tem que saber que isto vai se tomar entre começar o processo até ter o dinheiro, hoje, algumas vezes, até 1 ano para ter a plata. Então, o melhor são projetos que estão muito no início do desenvolvimento, estão sendo desenvolvidos, ainda não tem a plata. Mas funciona. Hoje em dia, eu tenho, em minha casa de produção, creio que 12 ou 13 projetos em coprodução com Canadá, com França, com Alemanha, com Nova Zelândia e com Inglaterra, que utilizamos a plata do fundo. Mas há muitas outras produtoras em Brasil que também sabem trabalhar e têm acesso ao fundo. Está bem? Obrigado. Bueno, pues voy a ahorrarme el tiempo para ir directo al... bueno, yo les voy a contar un poco y muy brevemente la historia de este proyecto que lleva ahora el nombre de DocsMX y que pues surge... A ver, podemos pasarlo. Es un minutito, muy sencillo, lo ponemos. El festival lo que busca es consolidar sus 10 años de historia en esta plataforma permanente de estímulo al cine documental, a la exhibición de películas de largometraje y cortometraje producidas en el mundo, estimular también las redes de exhibición colaborativas independientes, crear espacios de creación, de desarrollo de proyectos y bueno, pues, brevemente así, resumidamente. Pasamos, nace en el año 2006 de un grupo de productores preocupados porque pues, no había espacios para exhibir y ver y difundir no solo los documentales que producíamos nosotros mismos, sino también los que se hacían en nuestro país y menos los que se producían en América Latina o en el mundo.
y pues una década después pues se replantea el proyecto hacia lo que busca consolidarse como una plataforma permanente en torno a la exhibición, la formación y la creación. Seguimos. Resultados así muy puntuales que nos dan pues un poco una perspectiva general y regional, ¿no?, de lo que ocurre, de la gran producción que hay en todo el mundo, ¿no? Recibimos este año 1.200 documentales de 100 países, se programaron 100 en 14 sedes de la ciudad, en 200 funciones, el 81% gratuitas, el 80%, poco menos de nuestro financiamiento viene de recursos públicos y eso nos compromete un poco a generar esa oferta gratuita de exhibición, no solo en salas independientes, sino también en el espacio público, en carpas que instalamos en los parques y que ahí se pueden con permanencia voluntaria entrar a ver las películas. Tenemos cada año llegan más invitados, no solo aquellos que nosotros podemos costear como jurados o invitados especiales y formadores, sino los que hacen las películas y que a través de diferentes esquemas de colaboración llegan con el apoyo de sus institutos de cine u otras instancias. Tuvimos 79 estrenos en México, Colombia fue nuestro país invitado. Esta red colaborativa de exhibición es algo que hemos venido construyendo desde hace 5 años y este año su programación la integraron 5 largometrajes mexicanos que se programaron durante el mes de octubre en 119 sedes en 30 estados de la República Mexicana. Pero además hemos ido ya desde los últimos 3 años ampliando esta red a Octubre IB, donde fueron 6 largometrajes de diferentes países latinoamericanos en 17 sedes de 11 países de Iberoamérica. Estamos, contabilizando más o menos en esta edición unos 30,000 espectadores. Solamente en funciones, o sea, espectadores presenciales. Nos hemos dado cuenta de que, derivado de algunos concursos de creación, de lo que voy a hablar ahorita después, es un número mayor de espectadores y en plataformas digitales propias. Bueno, seguimos. Aquí igual y un poco que Territorio Labex, hemos puesto mucha atención y compromiso en el desarrollo de un espacio de creación y profesionalización y desarrollo de proyectos, que es el Docs Lab. En este espacio, ya creo que consolidado, porque ha venido haciéndose año con año, ya el diseño que creemos ideal, en el que son 4 los grupos, digamos, de clase en esta pequeña escuelita, uno dedicado a proyectos mexicanos, otro a proyectos iberoamericanos, que se seleccionan a partir de la colaboración con espacios como con Chiledoc, que contribuyen a la movilidad de los proyectos. Nos parece fundamental que este compromiso que hemos adquirido en generar que los jóvenes, los proyectos puedan tener esa oportunidad de viajar y conocer y estar en otros foros y conocer más gente, ahorita les cuento. Y brevemente, este 2017 participaron 31 proyectos de 11 países. Seguimos. Resultados, eso es lo que les contaba. 4 grupos de trabajo. Docunexión, que es un brazo como de colaboración específica con festivales de otros países para desarrollar talleres muy puntuales, y Docs in Progress, pues el espacio para películas en su etapa de finalización. Es notable cómo año con año también hemos logrado generar la complicidad de empresas, de servicios que otorgan premios, ¿no? Estudios Churubusco, por ejemplo, entregó este año 2 premios de $20,000 cada uno en servicios de postproducción para un proyecto iberoamericano y un proyecto mexicano. La realización también de actividades académicas abiertas al público y que favorecen también el conocimiento de dónde estamos parados, tanto los aspectos creativos como los aspectos de industria. Seguimos. Y por último, la creación, estimular la creación desde el año 2006 fue un gran compromiso, generar durante el festival un evento que se llama El Reto y que básicamente es un acto de creación colectiva y lúdica donde equipos de jóvenes cineastas
tienen el reto de producir un cortometraje de 10 minutos en 100 horas. Hemos probado otros aliados que ponen las cámaras como Panasonic y una universidad que pone los equipos de edición y un albergue que pone los dormitorios para que cada equipo tenga su cuarto y durante estas 100 horas pues y bueno, a la fecha, solamente en este año, además de los 3 retos que hacemos en la Ciudad de México, Puebla y Colima, tenemos otros 2 retos, uno que llamamos de octubre, que es un reto nacional, ahí no facilitamos los equipos, sino cada equipo pone sus juguetes y hace sus cortos, también bajo la misma premisa de hacerlos en 100 horas, y un reto que hicimos en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, y miren, fueron contabilizados en la semana en la cual se votan, porque el premio lo otorga el público, fueron en ambos concursos 28,000 los espectadores en estas plataformas digitales. Bueno, eso nos habla y sabemos todos que todo, y sería materia de otra charla muy larga, hacia dónde se está moviendo lo digital. 47 cortometrajes producidos en 2007 con más de 28,000 reproducciones digitales. Seguimos. Bueno, nos vemos del 10 al 20 de octubre de 2018. Y ahora, vamos a entrar en materia de la coproducción. Este es algo que siempre, bueno, pasamos a la siguiente. El mercado regional, bueno, todo esto es, bueno, pasemos a la siguiente. Aquí, bueno, quiero y agradezco que hayamos sido tan complementarios en nuestras presentaciones. Claudia, Bernabé, Fernando, yo creo que tu mapeo de dónde, o sea, de la industria, los canales, los foros, los mercados es muy útil. Coincido con Bernabé y en el compromiso que tenemos en estimular estos espacios regionales de formación, porque sin duda es aquí donde nos estamos reconociendo y conociendo, o sea, la base de la coproducción es eso, las relaciones interpersonales, y que como nos aliemos y nos hagamos, digamos, estos cómplices y conspiremos en los proyectos que queremos hacer. Y esto es algo que yo, cuando tengo, bueno, por ejemplo, el taller que di aquí, trataba de dibujar la idea, ¿no? Yo me recuerdo mucho como en la primaria cuando nos enseñaban los juegos de conjuntos, ¿no? Y creo que una noción básica y muy fácil de retener es si pensamos que la coproducción es eso, un juego de conjuntos, en el que el conjunto central es el proyecto audiovisual, ¿no? El contenido que queremos generar. Uno, el primer productor, que es la primera célula de trabajo, el director y el productor, que luego, bueno, empiezan a jugar con otros juegos, no necesariamente en cada proyecto tienen que jugar los mismos conjuntos, pero en el caso de la producción documental, pues son las televisoras y fondos públicos nacionales, son las ONGs ahora con mayor incidencia en tener esa alianza, no solo en la difusión, en el outreach, sino también en el cofinanciamiento. Tal vez la ONG nacional no tiene la plata para financiar o cofinanciar, pero sí puede ser el contacto, y ahí dibujaría otra línea, que es con la ONG o la gran fundación internacional, que sí puede contribuir a llegar a esto, ¿no? Y todos los diversos aliados que se van sumando, ¿no? Aquel que puede prestar un equipo de cámara o de sonido o de postproducción o un servicio, bueno. Entonces, un poco haciendo el recuento y ya para dejarle un poquito de tiempo a Paola, yo creo que eso, o sea, la importancia de los foros y el compromiso de sus organizadores, quiero que nos ubiquemos en un lapso que pareciera largo, pero es muy corto el tiempo, en la última década. O sea, yo me veo un poco desde el año 2006 que iniciamos este camino de hacer este festival DocsDF y ahora plataforma DocsMX, y que la verdad, o sea, me parece que para el poco tiempo, porque es muy poco tiempo en fracción de lo que, pues bueno, estamos viviendo, ¿no? Todo lo que ha ocurrido es de celebrar y de reconocer que creo que vamos por buen camino. Hace 10 años no existían estos foros, hace 10 años no existían muchos festivales, tampoco había las herramientas tecnológicas, incluso también la facilidad de la movilidad. Si uno busca bien, puede encontrar boletos y viajar de un país al otro con relativos bajos costos, ¿no?
Los foros, los festivales son espacios muy útiles, necesarios, que estimulan la movilidad y la visibilidad de los productores y sus proyectos. Yo pongo primero los productores, las personas, antes que nada, siempre antepongo a las personas, porque es en el mirarnos a los ojos donde podremos saber si nos podemos aventurar a hacer una... y generar sobre todo esos contactos y relaciones. En sí, formar productores. Quisiera, no sé si aquí haya ningún director, espero que se sienta ofendido, pero este mensaje es para los productores. Tenemos que ser más y mejores productores, sensibles, capacitados, porque creo que ahí es un terreno donde hace falta y donde se van a cerrar, digamos, las habilidades y las herramientas que podamos hacer para desarrollar los proyectos y trabajar en conjunto. ¿Hacia dónde debemos trabajar? Yo creo que, por supuesto, y está claro, que en fortalecer la interrelación regional y nuestros mercados. Sí mirar en Europa y el Sunny Side of the Dog y Hot Dogs y todos los encuentros que podamos asistir, pero creo fundamental trabajar en el terreno de nuestra región, profesionalizarnos, o sea, mejorar nuestras herramientas de trabajo, me sorprende un poco que aquí haya proyectos que no hayan pensado, ni siquiera, no es que no la tengan, no hayan pensado en tener una página web propia, ¿no? Casas productoras que dicen que ya tienen 2 o 3 películas y no tienen una herramienta digital donde presumirlo, hay que cacarear el huevo, como decimos en México. Responder a la alta demanda de los contenidos es una realidad, o sea, canales convencionales, la televisión abierta, la televisión de paga, los canales digitales, los VODs, ¿por qué no capitalizar nuestras páginas propias? Digo, yo estaba, incluso voy a reconocerlo, cayendo en cuenta de que en los últimos 5 años he producido o coproducido cerca de 10 largometrajes y lo único que tengo en mi página son los trailers. Digo, ¿por qué no los suelto y tengo ya las películas completas y que la gente los vea? Si lo quiero monetizar o no, eso ya es una decisión propia, pero ahí hay contenidos a los que, ¿por qué no? No hay peor película que la que no se ve. Trabajar en conjunto en acciones nacionales y luego regionales. Yo creo que Fernando pone un tema y Brasil un ejemplo, ¿no? En el trabajo que han hecho de forma gremial como asociaciones. Es la única forma de incidir en las políticas públicas, en que los acuerdos se diseñen de acuerdo a las necesidades nuestras de los productores, no de los políticos que deciden que hay que firmar un acuerdo de coproducción con México porque en un encuentro se reunieron el director de Ancine con IMCINE y entonces dijeron, firmemos un acuerdo. ¿Y quién nos pasó en la redacción del acuerdo a nosotros los productores para saber si está bien o mal? Creo que en el caso de Brasil sí. Yo me enteré del acuerdo de coproducción porque me senté a desayunar con Fernando y esa fue la primera vez que se hace el acuerdo, ¿no? Entonces, sí, yo animo a todos los que estamos aquí de nuestros diferentes países a trabajar en la organización gremial y empezar a reducir la dependencia de los fondos. Ya no alcanza el dinero público y somos cada vez más los productores y cada vez más las buenas intenciones de hacer películas, pero la única forma de disminuir la dependencia de los recursos públicos es crear industria, y una industria sana y organizada y efectiva que estimule las relaciones de negocio, que tenga esas visiones y que genere cada día más y mejores oportunidades para nosotros. Muchas gracias. Hola, voy a tratar de ser breve. Mentira, de las 6:30. No, porque después hay otra charla también. No, gruesamente un poco, creo que se ha dicho bastante y se ha compartido que cuando estamos hablando de coproducir y de generar mercado, estamos hablando finalmente de colaboración y trabajo asociativo y conocer muy bien al otro, ¿no? Desde el otro como persona, también del otro como herramienta. Y ahí también de eso nace un poco el espíritu de Chiledoc, la organización que en este caso estoy representando, que es Chiledoc y que de alguna manera también creo Chiledoc Conecta, es una organización, una corporación sin fines de lucro que partió hace 6 años, un poco en lo mismo, ¿no? Cada vez con un escenario por una parte de obras más importantes, reconocidas, pero también a la vez con un mercado local muy pequeño, con fondos públicos que también son difíciles, pero también con una oportunidad que hoy día es real, desde la posibilidad de la conexión, desde que hoy día, es cierto lo que dice Inte, el panorama ha cambiado mucho en 10 años, hay lugares, hay eventos donde conocer gente y más consciente
conciencia de que en esa colaboración se crean nuevas oportunidades, ¿no? Pero también entendiendo que cuando uno habla de crear un mercado, mejorar las ventanas de comercialización y distribución, también hay que verlo de una manera muy integral. Y en ese sentido, no solo llegar y ir, digamos, sino que es un conjunto de saberes, herramientas, y en ese sentido Chiledoc básicamente por lo mismo trabaja en varias áreas de desarrollo, ¿no? Por una área muy importante justamente es la que tocó Inti, es la formación de productores. Y entendiendo que el productor hoy día yo creo que es clave, o sea, si uno se empieza como a observar los proyectos que tienen cierta visibilidad o impacto, que va más allá del dinero, de conocimiento, a veces puede ser económico o de premio, en general son porque hay una dupla y un trabajo detrás fuerte, colaborativo, y entendiendo que el productor no es solo una persona que genera recursos, sino que también desde el término artístico hace mejor la obra. Y eso lleva a que sea un trabajo mucho más profundo, y nosotros estamos trabajando también en esa línea como específicamente con productores, ¿no? Y su desarrollo de proyectos. Pero también cuando uno habla de mercado también lleva al concepto, por lo menos para nosotros, de comunidad, ¿no? Que entender que de alguna manera generar oportunidades mejores para nosotros, entender que hay que generar oportunidades para todos, de alguna forma. No es un cliché, de verdad que cuando a alguien le va bien de tu país, indirectamente o directamente está creando nuevas oportunidades para otros. Puede que no me toque a mí hoy día, pero si establece algo, voy a tener esa posibilidad o esa ventana después, ¿no? Y en ese sentido también el taller de formación específicamente está muy concentrado en descentralizar, o sea, se hace específicamente para gente que no vive en la RM, porque hay menos, o sea, para los que no saben, en Chile, por ejemplo, en el norte chileno, no hay escuelas audiovisuales, digamos, ¿no? Entonces hay mucha más precariedad. Y en esa línea está la formación. Otra línea también es obviamente tomar oportunidades y abrir nuevos espacios, y tenemos una línea de distribución que trabaja básicamente por una parte con un programa que se llama Miradoc, que distribuye 8 documentales de manera comercial a lo largo de Chile, y hoy día está trabajando aproximadamente con 20 salas o 20 art house, son básicamente centros culturales, microcinema, etcétera. Y esa experiencia ha sido muy bonita porque de alguna manera también, si uno, no sé, en Chile antes de decir 6 años atrás, 7 años atrás, voy a estrenar un documental comercial y con prensa, con medio, uno como que, perdón la expresión, se cagaba de la risa, o sea, era como, guau, ¿de qué me estáis hablando? Y ahí lo ligo a la investigación, porque también necesitamos conocer lo que estamos haciendo, nuestras audiencias, etcétera, saber a quién nos estamos dirigiendo. Y la última línea de trabajo, obviamente una línea muy fuerte que tiene que ver con la creación de redes internacionales y un poco todo lo que se ha hablado, ¿no? Que ahí lo digo un poco lo que contaba Fernando de Brasil, ¿no? Es como, ok, tenemos que salir, pero eso implica también conocer, viajar, conocer al otro, alojar eventos, traer gente para acá, ¿no? Y en ese sentido un poco estamos a cargo de varias delegaciones que se mueven a lo largo de varios eventos en el mundo, y eso también motivó obviamente la creación de Chiledoc Conecta, que es esta segunda versión, porque toda esa experiencia y todas esas redes obviamente son súper buenas para cuando uno viaja, pero cómo amplificarlas y traerlas para acá y compartirlas acá, ¿no? Entonces, en ese sentido es como un conjunto. Eso gruesamente hacemos, y como obviamente queremos que vengan, acá hay gente que veo aquí en la sala que hay gente que no es de Chile, digamos, como queremos que vengan, básicamente ahora les quiero contar muy brevemente que, independiente de que concuerdo de plena forma que hay que amplificar, hay que ver otras formas de asociatividad, hoy día igual, hasta el momento siguen siendo igual importantes los fondos públicos, más allá que sean difíciles y duros, y sobre todo en el caso chileno, que es la única manera de conseguir financiamiento porque no tenemos relación con la televisión no está coproduciendo, y va más allá del documental, en general en la ficción también, y nos obliga también a amplificar, a conocer, a salir, y cuando hablamos ahora de la información que les voy a dar, de que no solo para un extraño, también es yo también como chileno entenderlo para saber qué socio puedo buscar o qué posibilidades tengo, ¿no? Para amplificar también mis redes. Si quieres pasa ahí. Brevemente, Chile hoy día tiene un escenario un poco mejor. Nosotros, bueno, lo han dicho un poco, recuerden que cuando uno habla de un país que tiene un acuerdo de coproducción es porque amplifica tus posibilidades, no solo es conseguir dinero en un fondo, sino que en todas las posibilidades. Es como tener la doble nacionalidad en el fondo, ¿no? Por lo tanto, si yo estoy trabajando con una película canadiense y somos coproductores y hay un acuerdo, no solo puedo tener dinero, sino que en este caso la película canadiense también se puede beneficiar de otros programas como ir a festivales o ir a mercados, etcétera, ¿no? Y en ese sentido da más ventaja. Chile actualmente tiene 6 acuerdos con Argentina, Brasil, Venezuela, Canadá, Italia y Francia, y en este momento, y son pocos la verdad, estamos en un proceso de articulación de nuevos acuerdos. El otro año, este ya está hecho, está solo una etapa más bien de formulación, que es ya un acuerdo aprobado con Bélgica, pero específicamente la zona de Bruselas-Valonia. Es un área, no es toda Bélgica, es como si uno fuera en Chile solo para la RM, por así decirlo, ¿no? Compañías que vengan de esa área. En este momento está entre
tramitación el acuerdo con Alemania y se espera que el otro año esté listo. Y también que quizás el acuerdo más importante y más esperado, que tiene larga data ahí de trabajo, es el famoso acuerdo iberoamericano, que también se espera que esté listo el otro año, quizás se empiece a ejecutar a partir del 2019, pero si eso pasa, amplificaría casi todos los países de Latinoamérica, o sea, sumaríamos a Perú, sumaríamos a Colombia, sumaríamos a México, lo que sería increíble. Más información, si quieren, está en esa página web que es Chile Audiovisual. Ahí están todas las condiciones de coproducción, los tratados que tiene Chile, etcétera, donde pueden mirar. Si quieres, pasa la otra. ¿Qué ofrece nuestro país, entre comillas, de apoyo económico? Básicamente tenemos una plataforma que es Corfo. Corfo depende del Ministerio de Economía en Chile. Y funciona con cofinanciamiento, es decir, que si yo presento un proyecto que vale $100.000, tengo que, por lo menos, yo aportar el 30 y ellos me dan el 70, ¿no? Y lo bueno que tiene Corfo, que es para desarrollo y que es un monto importante, no sé, le voy a pasar un poco a dólares, ¿no? Por ejemplo, no sé, cuando estamos hablando de financiamiento para proyectos de largometraje, en este caso pueden ser documental, ficción, animación, son más o menos unos $25.400 aproximadamente, solo para desarrollo, investigación, $25.000 aproximadamente, ¿no? Cuando hablamos de desarrollar un cortometraje, estamos hablando de aproximadamente $12.000, ¿no? Y desde hace un año atrás también entró el videojuego, que ahí se apoya aproximadamente para el desarrollo como $22.000. Lo bueno de Corfo es que puede entrar, no necesariamente un país que tenga acuerdo con Chile, puede ser cualquier producción, o sea, uno puede con Bolivia, con Perú, con Ecuador, etcétera, ¿no? Postular en coproducción este proyecto. Y también está lo mismo en Corfo TV, que también es para desarrollo, es decir, para la escritura del guión, etcétera. En Corfo Televisión es lo mismo, y ahí están los montos. Tú puedes, una miniserie es como de 2, si la memoria no me falla, como mínimo 2 capítulos, máximo 6. Una serie sería de 6 capítulos en adelante, y te dan más o menos la miniserie son como unos $12.000 aproximadamente y el otro equivaldría como unos $25.000, ¿no? Y otra línea que también es importante considerar, si uno ya tiene establecida la coproducción, pero que puede ser quizás para futuro, digamos, ¿no? Cuando ya la película está hecha, es los aportes de Corfo Distribución, que tiene básicamente 3 líneas de apoyo, uno para ir a mercados con la película, y eso es súper bueno porque permite amplificar, y uno los elige, no es que te pongan una lista, uno elige a dónde ir según las características del proyecto. Tiene también para hacer apoyo a estrenos nacionales dentro de Chile en sala, pero desde este año se sumaron un apoyo para hacer estrenos comerciales en sala fuera de Chile. Es decir, que ahora uno puede también darle una potencialidad mucho más a la coproducción. Después está quizá el fondo más, dale a la página, el fondo más grande de alguna manera, que es el Fondo de Fomento Audiovisual. Este sí tiene la cosa buena de que tiene montos más altos, entre comillas. No es tan competitivo porque solo pueden aplicar los países que tienen acuerdo de coproducción. Entonces tiene esa cosa buena que es mucho más recursos, que no es tan competitivo, pero tiene esa limitación que en este caso, por ejemplo, nosotros no tenemos acuerdo de coproducción con Perú, no se puede aplicar a esta línea, sí se puede aplicar a Corfo, digamos, ¿no? Y más o menos ahí los montos que estamos hablando son, te piden un cofinanciamiento como de un 20%, el fondo aporta como 80 millones, y para una coproducción mayoritaria estamos hablando que te pueden dar hasta $320.000 como tope, digamos, ¿no? Para el proyecto. Yo de hecho como productora he postulado 2 veces a esta línea y me lo he ganado porque no es tan competitivo, dentro de todo, y logré apoyar una coproducción que estamos haciendo con Brasil, con Canal Curta, y otra ahora con Canadá. Y sí tiene una cierta característica, y en el caso de la minoritaria te dan hasta 35 millones de pesos, si Chile es minoritario en este caso, que equivale como unos $56.000, y en el caso de la minoritaria no te piden cofinanciamiento, solo en el caso de la mayoritaria una exigencia, ¿no? Y hay una cierta particularidad que Chile ha hecho 2 acuerdos bilaterales con Brasil y con Argentina, y en este caso como que hay una pequeña línea concursable para minoritario, que en el fondo eso hace que paralelamente uno postula esa línea, y si postula el fondo solo postula a mayoritario en el caso de Brasil y Argentina, ¿no? Y pásate, repito la otra. Y bueno, hay otro concurso que también se puede aprovechar mucho, que es nuestro Consejo Nacional de Televisión. Es un concurso, es un fondo muy grande que apoya la televisión. Estamos hablando, es un fondo a repartir de casi $6 millones, más o menos, que se reparte en las distintas líneas, digamos, ¿no? Y ahí hay un promedio de $300.000 de aporte por proyecto, digamos, algunos obviamente son más grandes, otros son más chicos.
y puede ser desde series de no ficción, infantiles, históricas, y puede ser también con cualquier país, digamos, ¿no? Eso también, ahí se amplifica una posibilidad, aparte de Corfo, donde cada uno también puede hacer una coproducción independiente si hayan acuerdos logrados. Y una cosa también que rápidamente les quiero comentar, que es importante conocer un poco lo que hablamos antes, ¿no? Todo el rato estamos hablando de lo mismo, lo importante de conocer quién es quién, lo importante de conocer las herramientas y también lo importante de conocer qué instituciones apoyan también o pueden crear nexos de cooperación, porque más allá que uno a veces ve funcionarios, instituciones, no sé si nadie presente, a la larga son personas que están cercanas a nosotros y que son justamente los puentes también para ir entendiendo y abriendo nuevos caminos. En el mundo documental, obviamente que Chiledoc, que un poco lidera esa área en Chile, pero también está Cinema Chile, que es un paraguas, también una corporación privada en Chile que ayuda a la promoción del audiovisual, tanto en la ficción, la animación como el documental y la televisión, pero también hay 3 organizaciones más, bueno, obviamente el CAIA, que es el Consejo de Arte y la Industria Audiovisual, que tiene una serie de programas de visita, y también ahí está la Film Commission detrás, y ProChile y la DIRAC, que son ya articulaciones desde los Ministerios de Economía y de Relaciones Exteriores que están apoyando hoy día mucho la internalización del audiovisual chileno, ¿no? Para que se metan en sus páginas o en su Facebook, porque también ahí circula mucha información, además, a veces de convocatorias, programas, etcétera. Solo para dejar aunque sea un mínimo espacio de pregunta, un poco solamente cerrar como quizás lo mismo del principio y lo que se ha dicho también, que hoy día es necesario, hoy día tenemos oportunidades desde técnicas, desde programas o incluso hasta un Skype, a veces ya, obviamente que siempre lo mejor es conocerse, pero a veces se puede hacer de otra forma. Pero a la larga, la clave, lo más importante yo creo que es entender esa disposición a colaborar y a trabajar en conjunto, a creer firmemente que se logran cosas y se logran de verdad, y también a ser muy profesional en el sentido también de investigar mucho, de quién es quién, de las cosas que hay. Hoy día tenemos ese acceso y muchas veces nos caemos justamente porque no hacemos esa parte del trabajo, ¿no? Y gastamos mucha energía en cosas que a veces o no son las más indicadas o no son las mejores personas, cuando si me hubiera gastado a lo mejor media hora en verlo en internet, lo hubiera descubierto luego, en el fondo. Entonces también exige un compromiso bien grande. Pero también decirles que es súper posible. Se ve a veces difícil, pero es súper posible y depende a veces más de uno que los otros. Eso, muchas gracias. Muchas gracias a los 4. Tenemos súper poquito tiempo. Pregunta. Para Paola, que tú tienes experiencia coproduciendo con otros países, ¿cuánto demora más o menos en hacer efectiva una coproducción legal para que efectivamente... Sí. Es que depende tanto, depende un poco del país, depende del estado de desarrollo de tu proyecto, no sé, yo personalmente para mí lo más difícil no es tanto lo legal, lo más difícil es encontrar el buen coproductor si tú quieres, yo ahí gasto tiempo en eso, en conocer gente, bla, bla, bla. En términos de papeleo, en Chile por ejemplo, para que, no sé, dentro de todo es rápido, tú por ejemplo para aplicar al fondo audiovisual, como coproducción tienes que pedir un certificado al Consejo y te piden una serie de papeles que no son difíciles, el guión, el presupuesto, etcétera, y entre que tú, por ejemplo, aplicas eso y te lo dan es un mes, no es mucho tiempo, pero puede que te mueres mucho más en la negociación, tal vez no, depende del grado de relación, con tu coproductor quizás más de un mes en llegar a acuerdos, ¿cachai? No se depende mucho, yo creo que hoy día las instituciones son rápidas, lo que sí... Creo que también ahí se comentó, los fondos son lentos. O sea, imagínate, tú aplicáis, ¿cuándo se abrió el fondo audiovisual? Ya ni me acuerdo, digamos, no sé, en abril, mayo, te dieron los resultados ahora, hace 2 días, te van a dar el dinero en marzo o en enero, no sé, ¿cachai? ¿No? Como que ahí eso también va... Pero, por ejemplo, yo hice una coproducción ahora con Curta y fue así, rapidísimo, pero es que fue una televisora. También es distinto. La burocracia, no ¿sabes? Al principio... como cualquier cosa nueva te va a enredar y no entiendo. Y mi única sugerencia ahí, que a mí me sirvió en la vida, yo le llamo a los hermanos mayores. Cada vez que yo voy a hacer algo nuevo, investigo. ¿Quién conocido lo ha hecho antes que yo? Llamada telefónica, dame tus consejos, dame tus tips, ¿cachai? ¿No? Y siempre en general me han dicho todos que sí, y todo es más rápido. Me demoró mucho, la primera vez que postulé a Vermedia creo que me demoré 4 meses en entender la cosa, y ahí la segunda 2 meses, y en la tercera ya, ¿cachai? ¿No? Como cualquiera, pero tranquila. Está normado y se puede hacer. ¿Alguna? Gracias. Voy a intentar hacerla breve. En general, escuchándolos a cada uno de ustedes, me da la sensación de que les parece que está integrada
América Latina como para hacer coproducciones. Me da la sensación de que en documental no es tan frecuente como en ficción y que, por ejemplo, en lo que contaba Bernabé, pues algunos proyectos destacados son principalmente Chile y Argentina. Los principales países de coproducción de Brasil son europeos y un par suramericanos. Finalmente, pues tiene razón Inti en que la comunicación está mejor hoy, pero sigue costando más un tiquete, qué sé yo, Bogotá-Lima que Bogotá-Nueva York o Bogotá-Madrid. Entonces, ¿les parece que a nivel de idiosincrasia o de cultura incluso, que Sudamérica está, sobre todo en documental, ¿no? de retratar la realidad suramericana, si existe tal cosa y si no está un poco fragmentada digamos, la mirada que tenemos sobre nosotros mismos entre quizás australes, tropicales, y eso no está tan, no sé, ¿lo ven real en este momento que haya una unión de coproducción como un sistema de financiación real y posible para el documental latinoamericano? ¿Existe tal cosa? Ya. Yo creo que cada uno puede hacer un breve comentario. Yo creo que no, pero creo que vamos por buen camino. O sea, yo creo que no nos estamos levantando apenas y tomando el primer café y estamos, yo creo que trabajando en un buen sentido y muestra de ello es lo que está aquí donde estamos, ¿no? Pero sí hace falta mucho trabajo y hace falta ponernos ponernos líneas claras y objetivos pues a mediano, corto y largo plazo. Pero yo creo que no solo podemos, debemos hacerlo. Creo que Brasil es un país un poco confuso, porque las grandes capitales están cerca del mar. En verdad, siendo bien honesto, lo que pasa muchas veces es que Brasil fica de costas para los restos de América Latina y acaba trabajando más con los otros países. Entonces, hay una necesidad muy grande de tener un encuentro como estos para hacer una proximidad mejor junto con Brasil y los otros países de América Latina. Lo que pasa es que también en Europa hay mucho más plata. Y los europeos también van más a Brasil para buscar la coproducción do que los productores de América Latina. Entonces, yo creo, como nosotros hicimos un trabajo, creo, muy interesante de hacer la asociación, de fortificar la presencia, y hoy día la asociación tiene una injerencia muy fuerte en la parte de política, la parte de cine, de las leyes, de todo. Tiene que haber un encuentro junto con los países de América Latina y hacer una asociación confederativa entre los países de América Latina para buscar las convergencias posibles. Porque lo que veo a veces es que dicen, no, la televisión es otra cosa, no es otra cosa. En Brasil también era otra cosa. Hasta mucho poco tiempo dicen, no, la televisión exhibe lo que quiere, y hoy ya no exhibe más lo que quiere. Hoy día tiene que cumplir las reglas. Entonces, creo que tiene que buscar la fortificación para buscar los ejemplos y para tener, porque dando un ejemplo, la Discovery Latinoamérica o, por ejemplo, la National Geographic, también están acá, pero trabajan mucho más con los brasileños do que trabajan con los chilenos o con los colombianos. Pero en Brasil tienen la oficina y ahí, entonces todos tenemos que juntar y pelear para hacer una unidad de distribución de toda la parte de contenido de esas televisiones. Tiene que atender a todos los países, es lo que creo. Y nosotros como productores tenemos un encuentro como este, es buenísimo, pero tenemos que haber una cosa más sistemática de juntar las políticas de toda la América Latina. Sí, yo también brevemente, sí, falta mucho, pero si tú comparas lo que ha pasado en los últimos 10 años, estamos mucho más adelante. Piensa solamente que hace 10 años, en promedio, lo está apuntando Inti, entre los últimos 8 o 10 años, no sé, nace DocMX, nace Doc Montevideo, se crea Chiledoc hace 6 años, que son iniciativas que vienen desde la región, no son impuestos desde afuera, sino que desde la propia región, la ABEC se crea, digamos, ¿no?, para esta necesidad y con una plena conciencia de necesidad cooperativa, y está pasando. Nosotros, de hecho, trabajamos cooperativamente todo el rato, y eso no pasaba hace 15 años, eran experiencias más aisladas. Entonces, en ese sentido, yo sí tengo una visión de mejor, pero que le falta mucho, sí, y que están las condiciones y hay que aprovecharlas justamente, y eso que está comenzando, que todavía a lo mejor es frágil, hay que fortalecerlo. Pero en ese sentido está mucho más integrado, digamos, no solo por la necesidad, sino que también por la convicción. Y creo que Claudia puede decirnos también todo lo que ha ocurrido en Colombia, ¿no? O sea,
Sintéticamente, Argentina históricamente siempre miraba para la coproducción a España. Han visto películas de los 80, los 90, siempre con una española dentro del elenco. A partir de los últimos años, Argentina empezó a coproducir con Colombia, con Chile, con Ecuador, pequeñas, coproducciones minoritarias. Adhiero a los compañeros, pero eso tiene que ver con un pacto social, con una imposición social que viene de una lucha cultural, de una batalla cultural que hasta ahora creo hoy que la tenemos perdida, y hay que seguir peleándola. ¿Sí? El tema de los fondos concursables, el tema de tener políticas públicas abiertas todo el tiempo, un poco, es mucho más profundo entender por qué no hay coproducciones reales, ¿no? Por qué ponemos un español en la película y no un colombiano. Bueno, hay una coproducción que es de Sora, una película de Bárbara Saladora Day, lo pronunció mal, que es una película con coproducción colombiana. Y lo último, el LAVEX en Latinoamérica hace eso, digamos. Ahora, en ese choque que hablé hoy de la confrontación, empezaron a generar en términos colaborativos, que también, digamos, está la cuestión de los fondos oficiales, de los concursos, o de las vías abiertas de cada uno de los países, que nosotros, por ejemplo, tenemos medio en crisis, muy en crisis ahora, y después la lucha que nosotros tenemos que imponer desde las asociaciones, de los gremios, para lograr que realmente nosotros nos miremos entre nosotros. Digamos, un poco la utopía, la bella utopía de la patria grande, ¿no? Somos nosotros los responsables de generar esas coproducciones, y estos son algunos de los caminos que tenemos que luchar, y bueno, eso, creo que sintéticamente es eso, pero es una lucha de todos. Bueno, aquí lo mismo, y entiendo además como colombiana, y tú eres colombiano, la pregunta, porque sí, lastimosamente, cuando miramos nuestra historia, los colombianos somos de los más individualistas de la región. Entonces, cuando uno ve experiencias como la brasilera, dice, ¿cuánto sucederá esto en Colombia? ¿Cuándo nos sentaremos en vez de echarnos el codo? ¿Tendrá que venir Peckerman a formar una selección audiovisual? Porque solo cuando llegó Peckerman nos volvimos a organizar en el fútbol, entonces un poco así. Pero creo que van varias cosas. Una, sí tiene que ver con que sí hay algo cultural, desde siempre y desde nuestra orientación hacia la educación en toda Latinoamérica, acceso a la información, que nos hizo siempre mirar hacia arriba. En algunos casos hacia Estados Unidos, en otros casos hacia Europa, pero siempre mirar hacia arriba, y todavía tú ves que el sueño de muchas series es que quieren ya llegar a HBO. HBO está muy bien, pero ¿por qué no pensamos en nuestras plataformas, en nuestras televisiones y demás? Lo otro es que también corresponde a nosotros la organización también desde la gremiación, la organización social y la organización incluso nuestros propios procesos. Un caso, en 2 ocasiones he querido comprar masivamente documental latinoamericano que no llevemos nosotros, para que lleguen los links de los productores. No les miento, han pasado más de un mes, más de mes y medio, no llega el link del documental y el cliente presiona, entonces toca buscar documentales latinos o otros lados que estén organizados por casas distribuidoras francesas. Entonces quiere decir que también hay una parte de nosotros que falta organización. Y por otro lado, eso tiene que incidir en la política pública, y ahí vuelvo a tener, digamos, todos los ejemplos que tenemos desde nuestros países, iniciativas que tú sabes que salen más incluso de voluntades que de política pública, como el mercado de coproducción de Señal Colombia, que también es algo desde hace 5 años y que más o menos debe haber dado alrededor de, en este momento, $12 millones a producción en un canal que anualmente, perdonen igual mis cifras porque hace 2 años y medio estaba en el canal, que funciona con $15 millones, o sea que ha dado casi el funcionamiento, porque funciona con producción por encargo, de un año de canal a la coproducción. Entonces también depende de nosotros empezar a presionar esas políticas públicas que se vuelvan también, eso, que no sean solo decisiones de voluntades o decisiones de gobiernos, y eso va más allá, va con nuestra organización y con ese cambio de chip. Otro más. No, mentiras, no, yo no, porque lo que dice la compañera es muy importante. Yo, como dijo Florencia, programo festivales y me parece algo muy freak, y muy, lo que dice Claudia, es que para programar, trabajo en Viña, en Fixur, en varios, para programar una película chilena tengo que pagarle a un país europeo, a un distribuidor, para exhibirla en Viña del Mar. Y eso es una contradicción muy compleja, porque ahí es donde hay que ver el tema de las mediciones, de dónde manejamos nuestros territorios. Si un
programador del Festival de Viña del Mar tiene que pedir para exhibir en la competencia o en la muestra en su propio territorio, aún es tremendo. Eso es un poco que contesta en términos de distribución, y pasa en todos los países. Yo entiendo el calendario festivalero, pero es muy loco, perdón, estoy hablando muy en argentino, es muy complejo que nosotros tengamos, es una gran lucha que yo me hago, me enojo cuando tengo que hacer eso. Y bueno, y tenés que estar y encima te exigen hablar en inglés. Es tremendo, son muchos factores. Pero ahí vamos, compañeros. Sí, pero hay que ponerlos en la mesa para reflexionar, porque si no estamos todos en silencio y somos cómplices. Solo quiero decir que la única manera de que este territorio fuera independiente desde Argentina, bueno, hasta casi México, que tiene una historia de independencia diferente, fue cuando empezamos a unirnos, y si ustedes se dan cuenta, 1810 y de ahí para adelante fue la independencia de las naciones latinoamericanas, gracias a empezar a vernos unos y con otros. Bueno, lo dejamos hasta acá. Muchísimas gracias a los 5, se pasaron. Y los dejamos invitados a la charla en un par de minutos más de Sofá Digital, que es una agregadora, es una nueva forma de distribución. Las agregadoras son las empresas que ponen la película en distintas plataformas. Así que va a estar muy interesante, lo esperamos.